Estado. Bueno, ¿cuál es su reacción, la reacción, en fin, la posición de la CONFIEP y la suya en relación a este tema, la aprobación de esta ley? Bueno, yo quiero empezar, Jaime, expresando mi preocupación por lo que ha sucedido, que empezó en la Comisión de Energía y Minas y hoy día se ha consumado en el Pleno del Congreso, y es lo siguiente. Hemos escuchado del Premier, de la ministra, de la imposibilidad técnica, económica y financiera de Petroperú para enfrentar una operación de esta naturaleza. Es decir, el directorio de una empresa pública se ha pronunciado en contra de su posibilidad de hacer esto. Sin embargo, las bancadas, y también las que han tenido el rol más importante, son las bancadas de aquellos candidatos que hoy, de alguna manera, han asumido una posición distinta de la que han tenido en el pasado. Han dicho no importa lo que diga el directorio, usted va a hacer este negocio. Entonces, este es un hito que no se había dado en el pasado, es decir, una decisión empresarial de una empresa del Estado está subordinada a una decisión política. Así es. Eso es lo que ha pasado en Petrobras. Eso es lo que pasa todos los días en PDVSA. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿queremos un Petrobras en el Perú, donde las decisiones empresariales están supeditadas a decisiones políticas? ¿Queremos un PDVSA para que financie finalmente campañas políticas, para que exporte modelos ideológicos, para que regale el dinero? Creo que no. Creo que es una primera pregunta que tenemos que hacernos como país. ¿Queremos regresar a la época de la compañía peruana de teléfono, donde era un lujo tener un teléfono, cuando hoy tenemos más millones de celulares que peruanos sabemos en el país? ¿Queremos mantener esta situación de eficiencia de los servicios de agua que tenemos en Juliaca, donde hay 6 horas de agua para la gente, o en Amazonas 2 horas? Creo que esa es una pregunta que tenemos que responder. Pero esas son empresas municipales, estatales de agua, Totales, que no funcionan. que no funcionan. Y que han sido capturadas por elementos internos que se aprovechan y las saquean. Creemos que vamos a ser más eficientes que los privados cuando no somos capaces como país, como Estado, gobiernos regionales, municipales, de gastar el efectivo que está en las cuentas bancarias de estos gobiernos. Vamos a entrar a hacer una operación directa. Sí, pues. Entonces, creo que es un hito que no debió pasarse jamás. Es decir, tomar una decisión política por cierto facilismo electoral y pasar por encima de una decisión empresarial del directorio de la empresa Petroperú. Y el otro hito, que es realmente nefasto, es que se tome esta decisión en una coyuntura en la cual ya vemos que este modelo disruptivo en la democracia de unos grupos de interés que no son además y no han sido elegidos por los ciudadanos, los frentes patrióticos, los frentes de defensa, que ya aprendieron que cuando necesitan algo, quieren algo, entonces hay que tomar la calle, hay que usar la violencia, no hay que dialogar y entonces vamos a sacar más. ¿Y cuál es la respuesta de los políticos? Hay que hacer eso, porque fíjate, nosotros podemos tomar decisiones políticas para que empresas del Estado hagan lo que ustedes están queriendo. No, es una cosa, aquí es el Frente Patriótico o la dirigencia popular, digamos, o no popular en Loreto, la que ha asignado el lote. Ya no es una licitación, ya no es Petro, es un frente, entonces, el que asigna el lote. Estos dos hitos, Jaime, son realmente preocupantes y sobre todo porque estamos al inicio de una campaña electoral. Entonces, nosotros reconocemos y creemos que es importante el rol subsidiario del Estado, que está recogido en la Constitución del 93 de Alberto Fujimori. Pero hoy vemos que el grupo fujimorista dice, no solamente el rol subsidiario, hay que ir un poco más allá, hay que decirle a la empresa qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Que esa misma posición es la posición de Alejandro Toledo y es la posición de Pedro Pablo Kuczynski. Yo lamento que los el único partido, hay que decirlo, cuando las cosas se hacen bien hay que reconocerlo, el único partido que se ha portado responsablemente en todo este asunto ha sido el APRA.
Es una cosa que hay que señalarlo, ¿no? Y yo lamento, Jaime, este movimiento pendular de los candidatos, ¿no?, y de las bancadas que los representan, porque estoy seguro que la gente se da cuenta de esta oportunidad, de este oportunismo. Y yo personalmente, con la poca experiencia política que puedo haber tenido, estoy casi seguro que no van a sacar un solo voto por esta decisión. Porque la gente está cansada de estas vaivenes y de estas situaciones, de políticos que asumen unas posiciones y que luego, cuando llegan, dicen una cosa era con guitarra, otra cosa es con cajón. Claro, y que cambian. Entonces, como sin veneta. embargo, ¿qué es lo que están generando en el Perú? Están reviviendo estas posibilidades. Hoy día escuchaba a una congresista decir, sí, pues, ya es momento ahora de Napo, ya es momento de las eléctricas. Sí, pues. Entonces, vamos a exacerbar estas ideas del pasado que nos han costado miles de millones a los peruanos. ¿Y por qué es que se quiere Petroperú, Jaime? Porque ya se sabe que bajo el mecanismo que se ha utilizado hoy día, si Petroperú tuviera que tomar una decisión económica, se va a imponer la decisión política sobre la económica. Y entonces se seguirá pagando el canon que se tenga que pagar. Entonces, es realmente preocupante. No, y además, porque además Petroperú pues, es una empresa mucho más asequible por los políticos que la pueden usar como un mecanismo para distribuir empleos, para distribuir comisiones, para distribuírsela. y además, Jaime, tú has hecho un comentario. Efectivamente, la memoria de Petroperú dice que en el año 2014 ha tenido pérdidas por 94 millones de soles. Pero además todos los peruanos sabemos que el precio del combustible no ha bajado en la medida que ha bajado el precio del petróleo en el mercado internacional. Estaba en 150, hoy está en 42, 45. Pero no es que a nosotros los peruanos nos ha bajado un tercio. Es decir, Petroperú ha estado recibiendo ingresos por encima de lo que, entre comillas, le hubiera tocado. Así es. Es decir, hemos seguido subsidiando, le hemos seguido dando caja Así es. a Petroperú. Para Y a financiar pesar su de eso, ha perdido dinero. Para financiar su refinería. Y en otro ámbito de cosas, el Estado, cuando ha participado en explotaciones tipo mineras, petroleras, no es el campeón mundial del cuidado del ambiente, pues. Ya. O sea, vemos la situación del centro del país, que hace 40, 50 años explotaba Centromin. Fíjate cómo estamos. Recordemos que hace 8 meses en Cuninico, un derrame de petróleo del oleoducto norperuano operado por Petroperú, veíamos niños desgraciadamente contratados, usados para tratar de remediar, y eran los niños del petróleo. Era un escándalo. Entonces, yo me sorprendo porque en esta situación están cambiando las cosas. Tenemos una decisión política que pasa por encima de una decisión económica, tenemos una decisión tomada en una situación de presión de unos grupos de poder en un modelo disruptivo, y tenemos hoy día que los anti-extractivistas están todos en silencio. No, pues si no hay ningún anti-extractivista que ha levantado su voz. Si el extractivismo es estatal, sí vale, pues. Y además los ambientalistas tampoco. ¿No? Sí, pues, o sea, bueno, son los mismos. O sea, realmente creo que tenemos una situación Ahora, compleja, el argumento de los defensores de esta ley, el único argumento, digamos, de alguna manera que pretende tener una lógica económica, es que, bueno, Petroperú al ingresar al lote 192 va a tener precisamente los ingresos que le permitirán financiar la refinería, es decir, va a tener más ingresos porque el propio informe de McKinsey recomienda que Petroperú ingrese al upstream, es decir, a la producción, a la extracción, porque es ahí donde efectivamente, es cierto, está normalmente el negocio. Más negocio es en la producción misma, la extracción, que la refinación. Pero claro, eso es un argumento que funciona, me imagino yo, cuando los precios están altos o son normales, pero cuando los precios están muy bajos. Bueno, es decir, ¿qué se puede responder a ese argumento? A ver, yo creo, Jaime, y creo que lo mencioné antes, es definitivamente pensar que nos vamos a convertir los operadores económicos del Estado en los más eficientes operadores, extractores, pues es una falacia. Sí, pues. No podemos con la seguridad ciudadana, no podemos con la salud. Tenemos al frente un fenómeno del Niño. O sea, ¿qué es lo que queremos como país?
los impuestos en una situación como la actual de un decrecimiento económico son escasos. No. Tenemos un presupuesto con un déficit fiscal de 3%, un presupuesto donde ya sabemos que al sector salud se le recorta parte de sus presupuestos. Tenemos un fenómeno del Niño que va a requerir miles de millones de soles para enfrentar estos, ayudar a los damnificados que vamos a tener. Entonces, creo que tenemos muchas alternativas para gastar nuestro dinero, claro, y no estar sí, pues porque a Petroperú va a tener que, el fisco va a tener que darle plata, ¿no? Sí. Evidentemente, pero ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? De alguna manera Bogotá sugiere que no necesariamente no se toca el contrato con Pacific, la ley no lo toca, entonces se supone que se mantendría el contrato digamos, de contrato temporal de servicios durante 2 años. ¿Cuál sería el resultado? ¿Qué alternativas tiene el gobierno ante el hecho consumado de la aprobación de la ley? La puede observar también, ¿no? Yo creo, antes de contestarte, Jaime, creo que sí hay que mencionar una cosa que es importante. Necesitamos invocar a los candidatos que pongan en el debate cuál es la agenda de desarrollo de la Amazonía. Porque es cierto que la Amazonía ha estado siempre postergada. Todos los indicadores que tenemos de salud, de educación, de mortandad en la Amazonía están muy por debajo del promedio nacional. Entonces, yo sí quiero destacar que creo que tenemos que tener como país una agenda de desarrollo de la Amazonía y que sería bueno que los candidatos hoy día pongan también esto en el debate. Pero para eso habría que atraer más inversión para precisamente desarrollar más pozos petroleros. Sin duda, creo que el gran tema que tenemos es la infraestructura en la Amazonía. Este tema ha nacido por una necesidad de mayor caja, de mayor dinero del gobierno regional. Porque el gobierno regional está muy endeudado por obras que ha hecho el anterior gobierno. El gobierno regional necesitaba varios cientos de millones de soles probablemente para avanzar. Entonces ven como una oportunidad, vamos a decir que Petroperú sea el operador para que de alguna manera tengamos cierta estabilidad. ¿Por qué? Porque probablemente podamos influir políticamente en sus decisiones. ¿Qué viene ahora? Bueno, respecto al texto, hay una serie de espacios que yo creo que va a requerir interpretación de algunos abogados y constitucionalistas. Se habla de esta evaluación previa de Petroperú, pero a su vez le dice, entre usted en el tema de la negociación directa y suscriba. O sea, hay una serie de términos, de adjetivos, de palabras medias confusas. Claro. Pero hoy día el gobierno del Perú ha suscrito un contrato de ley que según el artículo 62 de la Constitución de Fujimori, dice que tienen estabilidad jurídica, que no pueden ser modificados por otra ley. Claro. Entonces, no creo que sea la bancada fujimorista y tampoco me imagino a PPK y tampoco a Alejandro Toledo, que ha sido presidente del país, planteando o pensando de que se van a modificar las condiciones de un contrato ley. Sí, pues sería pues... Entonces, creo que hay que va a pasar todavía algún agua bajo el puente hasta que se dilucide bien cuál va a ser el impacto de esto. Y finalmente creo que es un pésimo mensaje que la bancada nacionalista vote en un sentido cuando el primer ministro y la ministra ha estado yendo por otro camino. Creo que esto afecta fuertemente la gobernabilidad y realmente creo que estamos pasando por un momento crítico. Esto es un hito en el tema de los mensajes al inversionista, de la definición del rol subsidiario del Estado. No, y además cuestiona la autoridad del propio presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Que, digamos, planteó muy claramente la cosa en el Congreso. Después fue contradicho parcialmente por el propio presidente de la República, que de alguna manera avaló la posición de su bancada, que era contraria a la del Premier. Y entonces, ¿en qué queda el Premier en el gobierno? Es preocupante porque finalmente Cateriano le daba aseguraba una cierta estabilidad política al gobierno, una cierta seriedad y coherencia, digamos, ¿no? Y Jaime, no sé, todo esto hay un detalle que no hay que pasar por alto. Fue este mismo Congreso el que dio la ley, me parece, la 30-130. Ah, no, claro. Y entonces, y ahora hemos retrocedido nuevamente. Eso ya de denunciar, digamos, pretender coherencias es imposible. Bueno, Martín Pérez, presidente de la CONFIEP, muchas gracias por su participación en la Hora N.